Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. El día de hoy vamos a hacer un pequeño balance de un tema trascendental para el país en un año en que México prácticamente ha sido el país o uno de los países más violentos del mundo, y justo el mes pasado ha sido uno de los más sangrientos en todo el país. Para hablar del tema nos acompaña Lucía Chávez de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos. Buenas noches, Lucía. Buenas noches, Eri, muchas gracias. Y bueno, ustedes han hecho un trabajo prácticamente titánico de lo que ha sido la revisión de cómo se han violentado los derechos humanos en este sexenio. Estaba viendo el último informe de gobierno de Enrique Peña Nieto y él dice que en el capítulo México en Paz que trabajaron para consolidar la gobernabilidad democrática que requería el país para su desarrollo. ¿Qué opinión te merece esto para comenzar a hacer este balance? Sí, pues en realidad ha sido, creo, bueno, desde que se declara la guerra contra las drogas en el 2006, creo que han sido años muy difíciles para México. Sin embargo, el sexenio de Peña Nieto ha sido el más violento. Si tenemos que hacer una evaluación del sexenio del presidente Peña Nieto, creo que está en números rojos en lo que refiere a derechos humanos. Creo que también hubieron varias decisiones políticas, sobre todo relacionadas con temas de la militarización, que plantean serias dudas de compatibilidad con un Estado que se dice ser democrático. Entonces, bueno, contestando a la pregunta, yo creo que el sexenio queda en números rojos, queda mucho a deber en términos de gobernabilidad, no hubo un cambio en la estrategia de seguridad, no hubo un cambio tampoco en cómo se manejaba el tema de la violencia que empezó a recrudecerse en el sexenio de Calderón. No se investigó, la impunidad sigue creciendo, las masacres siguen creciendo, los asesinatos siguen creciendo y bueno, las víctimas de violaciones graves a derechos humanos solo se están sumando día a día en el país. Parece que son incalculables, ¿no, Lucía? Estamos hablando de, por ejemplo, en el caso de las desapariciones, 37,000 personas desaparecidas en lo que va de este sexenio. ¿Qué otras cifras están trabajando ustedes? Bueno, tenemos que tomar en cuenta también que son 37,000 personas desaparecidas. Por ejemplo, estamos hablando de más o menos 8,000 personas que presentaron algún tipo de denuncia sobre tortura en el país solo a nivel federal. Si nos vamos a temas de los estados, estamos hablando tal vez del doble de personas que se presume fueron torturadas. Y bueno, en temas de asesinatos, por ejemplo, solo en el 2017 tenemos más de 25,000 personas asesinadas, ¿no? Hablando de homicidios violentos en el país. Y esto hay que leerlo no solamente con que son víctimas, o sea, este número de personas son víctimas directas de estos actos, pero también hay toda una familia detrás que sufre con la persona desaparecida, que sufre con la persona que fue torturada y que está injustamente en prisión, o personas que fueron asesinadas y que hay toda una familia detrás que es víctima también de esa situación. Entonces la cifra de víctimas se nos agranda mucho más. Claro. Y además, bueno, todo el tejido social, que ya muchas personas, tienen miedo de salir a la calle porque saben que en cualquier momento se les puede detener por una autoridad o por el propio crimen organizado, porque el gobierno no ha sabido combatir ni las prácticas de las autoridades, ni las malas prácticas de las autoridades y acabar con ellas, ni tampoco ha sabido proteger a la ciudadanía de ataques ni de delincuencia común ni de delincuencia organizada.
Claro, son situaciones que nos llevan, como dices tú, a que el tejido social quede vulnerado. Son familias que pierden prácticamente todo, ¿no? Al ser o al convertirse en víctimas de cualquiera de estas aristas que tú mencionabas. ¿Por qué? Pues porque tienen que dedicar su tiempo y su esfuerzo en recuperar a la persona o esclarecer un caso o defenderse, ¿no? O huir simplemente, ¿no? Hay casos en los que las amenazas trascienden, ¿no? A los más cercanos de las víctimas. Sí, es muy interesante que tocas este tema porque también nosotros tenemos un estudio justamente de personas que han sido desplazadas por la violencia, bien porque en sus comunidades de origen o en sus ciudades se encuentran en riesgo debido a la violencia armada, o bien porque fueron víctimas de un delito o víctimas de una violación a derechos humanos y por exigir justicia se les está criminalizando, persiguiendo, y son personas que tienen que salir de sus lugares, ¿no? Y trasladarse a otras ciudades dentro del territorio nacional o incluso al extranjero, ¿no? A Estados Unidos, que es el lugar más común al cual se trasladan, y estamos hablando de una cifra de más de 300,000 personas desplazadas en un periodo de lo que va del sexenio, digamos. Terrible. Fíjate que a mí hace poco me tocó estar en Chilapa, Guerrero, que es un municipio que prácticamente la gente ya no puede vivir ahí con seguridad. Todo el tiempo o constantemente aparecen personas asesinadas de una manera grotesca y ha habido desplazamiento, como lo comentas, de comunidades enteras porque a través de las redes sociales o a través de los medios que ellos tienen para comunicarse, les anuncian que van a llegar a quemarles sus casas. O sea, el escenario es realmente catastrófico, ¿no? Sí, exactamente. Hay lugares, como bien lo mencionas, Guerrero creo que es uno de estos estados en donde la violencia está fuera de control, las atrocidades se cometen prácticamente día a día. Lamentablemente es un estado que padeció la guerra sucia en los años 60 y que en realidad la violencia no ha terminado ni disminuido en el estado. Antes de venir al programa estaba repasando un poco los datos que tenemos de algunos estados de la República. Guerrero creo que es de los estados más violentos en la República, y estaba viendo, por ejemplo, unos datos que indican que de 2014 a 2015, hablando de datos oficiales, ¿no?, se encontraron alrededor de 175 fosas clandestinas solo en el estado de Guerrero, lo cual es algo espantoso, o sea, de verdad es de miedo. Sí, claro. Y bueno, si a eso sumamos que no solo son las fosas clandestinas, sino que además a las personas que se les exhuma de ahí no se les identifica, nunca se investiga qué pasó con ellas, porque las autoridades, bueno, muchas veces no quieren investigar y otras veces no tienen la capacidad técnica para investigar, ¿no? Entonces, bueno, sí estamos hablando de un escenario en donde se cometen delitos por la autoridad y por el crimen organizado, o incluso por la delincuencia común, y no hay un incentivo para dejar de cometerlos, porque saben que no se les va a sancionar o que es muy difícil que se les llegue a investigar. Si se les investiga es muy difícil que su caso llegue a ser judicializado, y si el caso es judicializado, pues es muy difícil que tengan una sanción, ¿no? Claro. Fíjate que justamente este ambiente de violencia que hay en México, además del trabajo que hacen las organizaciones en el país como ustedes, pues ustedes bien lo saben, ha traído o ha puesto la mirada de organismos internacionales en el país y se han hecho diversas recomendaciones, pero también se han hecho diversas observaciones en las que se habla justamente de que el Estado es el principal atacante o generador de violencia, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en el asesinato de defensores de derechos humanos, que a nivel local muchas veces son las autoridades, los policías, los que
cometieron u ordenaron las ejecuciones, ¿no? También en el caso de los periodistas, en fin. ¿Qué nos puedes comentar al respecto de esto? Bueno, ha sido, sí, como dices, una constante, creo que también de este sexenio y de varios de los gobiernos locales que se van, por ejemplo el de Veracruz, la persecución a defensores de derechos humanos y a periodistas. Me parece que el 2007 fue de los años también más violentos para periodistas, ¿no? Donde se cometieron más asesinatos en contra de periodistas, y uno de estos estados fue Veracruz. Y pasa lo mismo, tenemos un mecanismo de protección a defensores y a periodistas instalado en la Secretaría de Gobernación, por ejemplo, que en realidad no protege a los defensores y a los periodistas. Y cuando eres defensor o periodista en riesgo, pasas por una burocracia impresionante para que puedas ser reconocido, por ejemplo, como defensor o periodista, ¿no? Porque no quieren reconocer a cualquiera que haga trabajo de investigación periodista como, sí, claro, como una persona periodista, ¿no? Lo mismo pasa con un defensor de derechos humanos. Entonces, en realidad, de pronto que la protección nunca llega, ¿no? La asesoría nunca llega. Y, bueno, la parte de las investigaciones, como te decía, ya ni hablar, ¿no? La verdad es que creo que sí es un escenario bien dramático. Creo que se rescatan cosas positivas que ocurrieron en el sexenio, no gracias al gobierno, sino gracias a los movimientos sociales, a las organizaciones. Creo que tenemos cada vez más consolidados, por ejemplo, los movimientos de víctimas de desaparición. Creo que eso es algo muy positivo porque han logrado exigir al Estado, que bueno, poco se ha movido el Estado, pero han logrado ciertas exigencias. Por ejemplo, la ley en contra de la desaparición forzada, ¿no? Creo que fue un gran logro. La Comisión Nacional de Búsqueda también es otro de los logros de estos movimientos. Lucía, permíteme hacer una pausa y regresamos para seguir hablando sobre este balance que hace la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, justamente sobre este tema, los derechos humanos. Vamos a un corte y regresamos. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea Periodismo de Investigación a través de netchannel.tv. Agradecemos la presencia de Lucía Chávez, ella es coordinadora de investigación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, quien nos está haciendo un balance con respecto a cómo concluye este sexenio en esta materia. Y bueno, ya hablábamos de las desapariciones, de las torturas, de los asesinatos, de la violencia que se está cometiendo en el país y que cada vez hace que México se convierta en un foco rojo de atención de organismos internacionales para que emiten más bien recomendaciones para que esto pare en algún momento. Lucía, todo esto no podría ocurrir si no hubiera una comercialización legal e ilegal de armas y bueno, además de la militarización, ¿no? que comenzamos a ver que en muchos de los casos, como lo comentábamos antes de entrar a cuadro, los mismos militares o los marinos fueron los que cometieron pues estos crímenes, ¿no? Sí, bueno, desde que empezó la guerra contra las drogas, parte de la estrategia de esta guerra fue militarizar la seguridad pública. Creo que una de las herencias que nos deja el gobierno de Peña Nieto y el gobierno del PRI es la aprobación el año pasado de la Ley de Seguridad Interior, que prácticamente da carta blanca a los militares para poder hacer acciones de seguridad pública sin ningún control de carácter civil, que es un poco a lo que me refería al principio del programa cuando hablaba de la democracia, ¿no? En el informe de gobierno, en el último informe de gobierno, hacen mucho como elogio al logro de la democracia en el sexenio de Peña,
y lo más antidemocrático que puede haber, yo creo, en un país que se dice ser democrático, es que los militares no tengan controles. Y bueno, la Ley de Seguridad Interior permite eso, para el auditorio que no esté como tan enterado de qué es la Ley de Seguridad Interior. Es una ley que se aprueba en diciembre del año pasado y que algunos de los artículos permiten que haya declaratorias de emergencia o declaratorias de seguridad interior, en donde por orden del presidente, con control del Senado y de la Corte, pudieran actuar los militares. Sin embargo, hasta ahí todo parece como con controles civiles, ¿no? Pero por ahí hay otro artículo que dice, bueno, pero si es una situación que se considere urgente, los militares pueden actuar, o los jefes militares pueden actuar por sí, y no se prevé una delimitación temporal para la actuación, ni ningún tipo de control por parte de las autoridades civiles. Las actuaciones que se prevén por parte de esta Ley de Seguridad Interior son totalmente reservadas, es decir, en la ley, en materia de transparencia, se supone que se deben de analizar cada uno de los actos de las autoridades para saber si pueden ser reservados o no. Esta ley dice que todas las actuaciones que se deriven de esa ley van a ser reservadas, ¿no? Lo cual contradice también cualquier Estado democrático. De máxima publicidad, ¿no? Para sí, que y el principio de máxima publicidad. Esté enterada. Ajá, porque si la sociedad no está enterada de qué acciones se llevan a cabo, pues ¿cómo va a haber controles civiles, no? En realidad. Eso por un lado. Entonces tenemos a los militares actuando con un presupuesto bastante fuerte. Vemos que cada año se les sube el presupuesto a los militares y se limita un poco en salud, se limita el crecimiento del presupuesto en educación, en lo que se refiere al campo, por ejemplo, pero el presupuesto para la seguridad siempre sigue en aumento y es el presupuesto para la seguridad para los militares, para las Fuerzas Armadas, no para los policías. Creo que parte de los errores del sexenio fue no capacitar a la policía para poder cumplir con su tarea de la seguridad pública y al contrario, seguir fortaleciendo a las instituciones militares para que suplan esas funciones de policía. Y bueno, lo que ha dado como saldo este actuar de los militares son, bueno, más de 2,000 denuncias por tortura, por ejemplo, solo en lo que va del sexenio, alrededor de 400 por desaparición forzada. Los asesinatos ya no los cuentan, entonces desde 2014 los dejaron de contar, entonces no sabemos a cuántas personas ha matado el ejército. Y por otro lado, también ha subido muchísimo el presupuesto en contra de compra de armas. Nosotros acabamos de sacar un informe que inicialmente lo sacamos en inglés pensando en hacer incidencia en Estados Unidos, con el Congreso de Estados Unidos, con el Departamento de Estado, en materia de cuánto se gasta en armas y cómo se están usando estas armas para cometer violaciones graves a derechos humanos. Nosotros también hemos hecho un análisis, por ejemplo, de que mientras van subiendo los enfrentamientos en un estado determinado, por los enfrentamientos por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, por ejemplo, igualmente los homicidios violentos se disparan. Cuando la Sedena se retira del lugar y deja de haber tantos enfrentamientos, los homicidios violentos bajan, pero no al nivel que estaban antes de la intervención de la Sedena. Es decir, la Sedena al entrar a algún lugar genera más violencia, reduce un poquito la violencia, pero no llega al estado, previo, anterior a 2007 o 2008 muchas veces. Y esto lo hemos comprobado en varios estados. Esto quiere decir que todas esas armas que se están transfiriendo legalmente al país, es decir, que está comprando la Sedena, pues están causando mucha violencia. Otro dato también relacionado con las armas y particularmente con las armas que llegan de Estados Unidos son todos los decomisos que ha habido en escenas del crimen, por ejemplo.
y vemos que más del 70% de las armas que se decomisan en escenas donde ha habido asesinatos, etcétera, son armas que entran ilegalmente de los Estados Unidos. Entonces tenemos allí... Son armas de uso exclusivo. No todas, pero sí la mayoría. Lo que hemos notado justo con estos decomisos es que el crimen organizado prefiere las armas largas. Armas tipo la R-15, ¿no? Que son armas semiautomáticas. Y otra cosa también muy preocupante, sumamente preocupante que nos hemos encontrado es que, bueno, en México la única que puede comercializar armas es la Sedena. Es decir, las armas llegan primero a la Sedena y si una policía de algún estado necesita armas, la Sedena hace de intermediario, ¿no? Para que se comercialicen a esa entidad de policía las armas. Entonces nos dimos a la tarea de preguntar a cuántas armas se han registrado como robadas o como extraviadas en los estados de la República y nos encontramos con unas cantidades espeluznantes de armas que se roban o se extravían. Pero de ahí de la Sedena. No, de las policías, bueno, también de la Sedena, pero de las policías, por ejemplo, en la Ciudad de México se extravían miles de armas. Es la Ciudad de México quien recibe mayor número de armas y también pierde como el 11% de las armas, ¿no? Pero, por ejemplo, en estados como Tamaulipas y como Guerrero, en Guerrero estamos hablando de que de las armas que llegan el 20% se pierde o se roban. Es una cifra que dices, bueno, ¿cómo se te puede perder el 20% de tu armamento en el estado? Es ridículo, ¿no? Y aquí hay otra cosa, los estados y la propia Sedena que recibe estos reportes no distinguen entre cuáles armas se pierden y cuáles se roban. Entonces no podemos saber como el grado de responsabilidad de las autoridades que las están, pues si las extravían o se las robaron y en qué circunstancias se las robaron. De eso no hay ningún dato. No hay ningún dato del seguimiento que se les da a las armas. Si a un policía se le pierde su arma, no tiene ningún tipo de sanción si con esa arma posteriormente se comete un crimen, por ejemplo. Entonces sí hay un descuido bastante grande. Sí, es como... A mí la verdad que no esperábamos encontrar este tipo de datos cuando empezamos a hacer el informe, porque nos encontramos con que cada arma tiene un seguro. Entonces, si a un militar se le pierde o le roban un arma, o un policía, lo único que tiene que dar es parte de que esta arma ya no esté en su poder para que entre el seguro y se vuelva a comprar o se cubra el costo de esa arma, pero después ya no hay ningún tipo de seguimiento, pues. Entonces sí fue un dato que la verdad no nos esperábamos encontrar, aparte el tipo de irresponsabilidad, ¿no? que representa ese dato, porque prácticamente en todos los estados se pierden el 5% de las armas, que vamos, es bastante. Pues son cifras de terror porque, bueno, ya sabemos a dónde van a parar esas armas que se pierden, que se roban, que se pierden, que no hay registro de ellas. Y vemos también que hay mucha opacidad y laxitud en los cuerpos policíacos y de la Secretaría de Defensa Nacional. Vamos a hacer otro corte y me gustaría que regresáramos para platicar está a punto de entrar una nueva administración y pues seguramente hay algo que decir en este contexto, ¿no?, de los derechos humanos. Sí. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea Periodismo de Investigación. Agradecemos
sus comentarios a info@contralinea.com.mx y estamos con Lucía Chávez, coordinadora de investigación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Ella nos ha hecho un balance amplio y detallado de lo que ha sido este término de sexenio en esta materia y bueno, cifras escalofriantes y datos perturbadores como este que veíamos en el corte anterior de la desaparición o pérdida de armas en los cuerpos policíacos y de defensa nacional, que alcanzan entre el 11 y 20%, ¿no? Y no hay represalias si después con esta arma se llega a cometer algún asesinato. Seguimos con este balance. Para cerrar con este sexenio, ¿qué nos podrías comentar antes de pasar a la nueva administración que viene? Bueno, pues yo la verdad espero que este sexenio no se vaya así nada más, que tenga algún tipo de responsabilidad. El presidente de la República, como alto mando de las Fuerzas Armadas, como comandante en jefe, ¿no?, de las Fuerzas Armadas, bueno, tiene que responder por lo que hacen sus subordinados, ¿no? Y por la estrategia de seguridad que él mismo planteó al inicio del sexenio, que no modificó. Entonces creemos que tendría que responder por varios de los crímenes que se han cometido en México. La comisión, junto con otras organizaciones del país, junto con la Federación Internacional de Derechos Humanos, hemos sometido ya a la Corte Penal Internacional algunas comunicaciones sobre la situación de México, que pensamos que todo esto que les acabo de contar y de lo que acabamos de platicar no son casos aislados, siguen una política de cometer estos crímenes en contra de la población civil. Entonces, bueno, yo lo que esperaría es que sí se puedan hacer responsables a los más altos responsables, ¿no?, de cometer estos crímenes en este sexenio. Simplemente el caso de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, ¿no? Sí. La desaparición y el asesinato de algunos de ellos, pues ha llegado a las instancias más altas y el presidente sigue en la misma postura de la verdad histórica que ofreció la Procuraduría General de la República, pero hay que recordar que el caso no ha sido cerrado, ya son 4 años de búsqueda, de investigaciones por parte de los padres, familiares, organizaciones defensoras de derechos humanos, organizaciones civiles, y bueno, esperemos, como dice Lucía, ver algún responsable de los altos mandos que responda por esta situación, ¿no? Sí, así es. Y bueno, Lucía, estamos en plena transición de gobierno y tengo entendido que ustedes han hecho algunas propuestas para la siguiente administración. Andrés Manuel López Obrador en campaña comentaba que se iba a encuartelar nuevamente al ejército y hace algunos días vemos que ya la propuesta de campaña ya no va a ser efectiva y que ahora nos dice que el ejército seguirá en las calles. ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, en la Comisión Mexicana creemos que tiene que haber un retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de estas tareas de seguridad pública que no les corresponden, que son inconstitucionales. El día de ayer, precisamente, un grupo de 13 senadores presentó una iniciativa para abrogar esta ley de seguridad interior. Entre ellos, un legislador de Morena suscribió esta iniciativa y creemos que Morena no tiene pretexto para no abrogar esta ley y para no hacer un plan de retiro paulatino de las Fuerzas Armadas que tenga aparejada la capacitación de los policías, ¿no?, de la Policía Federal, de las estatales, de la municipal. ¿Por qué pensamos que no habría un pretexto para el retiro de las Fuerzas Armadas? Bueno, la pasada legislatura, cuando nos estuvimos desde la sociedad civil, desde los grupos de víctimas, oponiendo a que se legislara sobre seguridad interior,
los legisladores de Morena y legisladores, bueno, de otros partidos que ahora pertenecen a Morena, por ejemplo, senadores como Mario Delgado, que ahora forma parte de la Cámara de Diputados, se opusieron rotundamente digamos, al legislar sobre esta materia. Eran muy contundentes al decir el ejército se tiene que retirar de las labores de seguridad pública. Entonces, bueno, creemos que ahora Morena, con la mayoría en el Congreso, no tendría ningún tipo de pretexto para no aprobar en ambas cámaras una abrogación de esta ley y de aprobar también un plan de retiro de las Fuerzas Armadas o aprobar esto desde el Ejecutivo, ¿no? Pensamos que no hay pretexto para que esto no sea así. Por otro lado, otra de las propuestas que hemos hecho gira en torno al tema de la impunidad y de la justicia transicional, que son propuestas que tienen que ver con verdad, justicia y reparación. En el tema de la justicia, estamos seguros que estamos ante un escenario muy complejo que no se va a poder resolver con la justicia tradicional. Entonces creemos que la única forma de que se haga justicia en el país es por medio de mecanismos internacionales. Por ejemplo, en Guatemala, después del conflicto armado interno, se instauró un organismo que se llama Comisión Internacional de Combate a la Impunidad, y que ha logrado desarticular diversas estructuras y redes de corrupción, incluso ha logrado llevar a la cárcel expresidentes, ¿no? Entonces, estamos convencidos de que solo un mecanismo así podría funcionar para lograr justicia en el país. Un mecanismo que no se encargue de investigar casos individuales, sino macrocasos vistos desde un conjunto de casos, porque bueno, el gobierno no puede pretender investigar 36,000 desapariciones separadas que ocurrieron en el sexenio, ¿no? O 2,000 personas torturadas con solo 40 ministerios públicos en la unidad de tortura, pues esto no puede resultar bien. Entonces creemos que necesitamos pensar también en mecanismos extraordinarios de justicia, en solicitar apoyo complementario y asesoría técnica, por ejemplo, a la Corte Penal Internacional. Creo que sería algo muy sensato por parte del gobierno el que pida apoyo a la Corte Penal para investigar estos crímenes atroces que se han cometido en el país. Y por otro lado, también otro grupo de organizaciones hemos estado proponiendo Comisión de la Verdad. Las familias y la sociedad en su conjunto tenemos derecho a saber qué ha sucedido a lo largo de estos 2 sexenios en materia de violencia, de violaciones graves a derechos humanos, de crímenes atroces. Entonces, bueno, creo que una Comisión de la Verdad tiene que ser indispensable en términos también incluso de reivindicación de las víctimas, ¿no? Que muchas han sido criminalizadas, y de obtención de justicia. Y por otro lado, el tema de reparaciones, que no han sido, en 2013 se creó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que, bueno, no atiende víctimas en realidad. Entonces, creo que necesitamos un paquete de políticas que abonan al tema de la verdad, de la justicia y de la reparación en México, que tomen en cuenta a las víctimas, a lo que en realidad quieren las víctimas, que es, por ejemplo, hablando de las personas desaparecidas, tener datos de sus seres desaparecidos, de las personas que han sido sometidas a tortura, pues un reconocimiento de que estas personas no son, muchas de ellas, culpables de lo que se les está señalando. Claro. Y bueno, de las autoridades, pues ese reconocimiento también como instituciones del Estado de que se cometieron este tipo de cosas atroces. ¿Crees que en el caso del tema de la tortura, por ejemplo, este cambio administrativo y al parecer discursivo, vamos a llamarlo así,
permita la liberación de personas que son inocentes y que han sido sometidas a estos tratos? Yo esperaría que sí. Una de las iniciativas de este nuevo gobierno es, por ejemplo, la legalización de la marihuana, ¿no? Muchas personas, sobre todo mujeres, están privadas de la libertad por posesión simple de marihuana o de alguna otra droga. Creo que esto es algo absurdo, y hay muchas personas que también fueron torturadas para obligar a declarar que tenían pequeñas cantidades de drogas, lo cual, vamos, este tipo de crímenes no hace daño a la sociedad en realidad. Lo que en realidad hace daño a la sociedad son los homicidios, por ejemplo, claro, la desaparición de personas, el secuestro, estos delitos de alto impacto que en realidad el gobierno debería de estar investigando, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay, digamos, como el chance de que se despresurice el sistema penitenciario mexicano. Sin embargo, también, bueno, esto hablando de delitos digamos, de pequeña monta o de que tienen relación con temas de posesión de drogas más bien. Pero hay otro tipo de delitos, por ejemplo, el secuestro, en donde en la comisión hemos documentado casos de personas que han sido obligadas a autoincriminarse de haber cometido secuestro. Y sí hemos notado una constante, por ejemplo, del análisis de las recomendaciones de la CNDH, en la mayoría en donde involucran tortura, que son como 75 recomendaciones en estos 2 sexenios. Estamos hablando de más de 400 víctimas, por ejemplo, que autoridades militares, en su mayoría, o policías, las obligan a incriminarse por tráfico de drogas o por secuestro. Terrible. Y muchas de ellas están cumpliendo una pena por un delito que no cometieron. Entonces, creo que estos casos van a ser un poquito más complicados. Sin embargo, bueno, hay todas las pruebas en materia de la comisión de la tortura. Creo que ahí es falta de voluntad y capacidad de las fiscalías para desechar estos casos que en realidad no, vamos, están allí con pruebas falsas. Claro. Lucía, muchas gracias por haber estado con nosotros. Desafortunadamente llegamos al final del programa. No sé si para ti sea importante destacar algún punto que consideres que es de interés de nuestro auditorio. Bueno, esta parte de apostar a los mecanismos internacionales de justicia creo que tiene que ser una de las exigencias que demos desde la sociedad civil, y hablo desde la sociedad civil organizada, ¿no? Creo que todas las personas en México ya nos dimos cuenta que la justicia ordinaria, tal y como está formulada en este momento, no ha funcionado por voluntad política, por falta de capacidades. Entonces, bueno, creemos que esta podría ser una de las soluciones a la problemática en materia de violencia y de derechos humanos, y que contribuiría a la erradicación de la impunidad. Ok, pues muchísimas gracias. Este es tu espacio y vamos a estar muy al pendiente de los informes que ustedes sigan trabajando, que aportan significativamente a la sociedad. Muchas gracias, Eli. Y muchas gracias a usted por haberse puesto en línea. Lo esperamos en la próxima emisión de Contralínea TV. Nos estamos viendo por